lo que con abuelita veníamos a coger acá y con la tía Rafaela, ¿sí? ¿Qué se hacen ahí? Con esto hacemos sombreros, se hacía sombrero, y con esto también se hacía colchones para dormir. Y la casa era ahí donde está la ramada. La cascada, el manantial, ya siento otra vez la racacha, el algodón, la montaña, la nevada, lo silvestre que dejé, reencontrarme al aire libre, fértil verde salvador. Nosotros la etnia Yalcón, según la historia, según todo lo que me cuenta mi abuela y todo lo que me cuentan las personas familiares mías que tienen memoria, nosotros vivíamos en donde hoy está Timaná, lo que es Neiva, Garzón, La Plata, Pitalito, y hacia el lado de San José de Isnos, o sea, lo que es el valle de Laboyos, como todos los grupos que existían antes de llegar los europeos y todas las culturas. Nosotros teníamos un propósito en el continente y era el cuidado de las aguas y el cuidado de las semillas y el manejo del territorio en esta área. Cuando llegaron los europeos, ellos vieron entonces la importancia de tomar este territorio y pasar a dominio de ellos. Nosotros comenzamos a vivir esa persecución en 1528 más o menos, cuando Pedro de Añasco con Belalcázar por un lado toman los yalcones y los ponen bajo su dominio. Por ejemplo, les ponen unas leyes que ellos tienen que pagar unos dineros por vivir en el territorio, y uno de los primeros reaccionarios fue Timanco, el hijo de la cacica. Como él era el que lideraba todos los procesos en estos territorios, entonces a él lo toman preso, lo torturan, lo decapitan por pedazos en diferentes lugares. Eso fue muy fuerte para su madre, la cacica, denominada también la gaitana. Y ella entonces comenzó una minga de la palabra, yéndose por diferentes lugares, por el Cauca, estando por los Calarcá, estando donde estaban los Pijaos, donde estaban los Andaquíes, parte del territorio de lo que es la etnia Huitoto o Muruy. Y bueno, fueron muchos grupos que se fueron aglomerando, aunando en este movimiento, y así ella pudo hacer resistencia y pudo entrar a un combate con ellos, y lograron ellos vencer una batalla en donde tomaron preso a Pedro de Añasco. Y en Timaná se le hizo lo mismo, y en otros pueblos o veredas se llevaron en la parte de la cabeza de Pedro de Añasco. ¿Y por qué lo sacaron? Esto dio a una persecución impresionante, pues mi madre me cuenta, y parte de mi abuela, Eustaquia, de que se dice que no se podía ver una gota de sangre florecida Yalcón, había que atacarla, había que destruirla.
prácticamente hablamos del pueblo Yalcón como un pueblo casi prácticamente desaparecido, ¿no? Porque cuando quedan muy pocas personas o personas y muchos familiares que existen pero que no se reconocen como Yalcón, que eso es un fenómeno que se da también en este continente. Es de un paisano, estas son las piernas y esto de la cabeza y estas son de los collares. Ese es como un atisbo de lo que es la historia nuestra, pues de lo que yo siento como Yalcón, ¿sí? Porque una cosa es lo que la gente describe y acercándose a un punto de la realidad, una interpretación de la gente. Pero otra cosa es lo que uno siente, lo que uno vive, lo que yo he sentido en mi espíritu, en mi ser, en todo momento donde me muevo, en donde la misma gente le dice, pero ustedes existen todavía, ustedes todavía caminan, pues sí, y es una forma que yo no tengo a veces sentido, forma de decirlo porque sí, lo soy, lo siento y trato de recuperar lo poco que queda, la memoria del territorio, así como lo hicieron conmigo, como lo hizo mi abuela, llevándome a la laguna, estando en donde están muchos de los lugares de poder sagrados nuestros y diciéndonos nuestra historia. Pero estar hoy con mi hijo y después de haberle contado muchas historias de las nuestras y haber hecho las danzas pues que hacemos nosotros, que hago yo, que tengo de memoria, como la danza del tigre, como la danza del águila. Yo soy clan tigre águila, que es el mismo clan de la gaitana, que es el mismo clan de nuestra familia y pues es el clan de mi hijo. Y estar hoy en este recorrido acá con él ha sido también un aprendizaje para mí. Y el compartir y entregarle mi memoria y verlo como un bastón de este saber, que es muy diferente, entregarle un saber cuando hay una comunidad, cuando está todo estructurado, cuando la gente tiene su casa ceremonial y todo, y otra forma como vivo yo, que vivo con una memoria que me aferro a ella, que la sostengo, pero pues que vivo en estos momentos en una ciudad en la cual he compartido esa memoria con él, pero todo lo que ha aprendido y que le he podido dar de corazón, pues es eso, es lo que soy, lo que tengo, así sencillo, así simple, que trato de dar un mensaje a toda la gente, de aferrarse a lo que uno es, a lo que tiene, a sus alimentos, a su danza, a sus cantos, a su forma de vida, que a veces uno la pierde y se va por otros lados, que no tiene nada que ver con nuestra historia. Ya nos vamos por allá, sí. Blanco, roca, viento, mar, liana, concha, caracol, colmillo, incienso, copal, altarcito, luz, cristal.